Molto bene. Genial. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a abordar un tema nuevo, o no sé si tan nuevo, pero lo que ustedes van a notar es que vamos a volver sobre los mismos fragmentos. ¿Por qué? Porque cada uno de los fragmentos de Heráclito plantean temáticas diferentes. Es decir, uno puede abordarlo desde diferentes lugares, de diferentes temáticas. ¿Esto qué implica? Que en un mismo fragmento vamos a encontrar cuestiones asociadas a lo político, cuestiones asociadas a lo teológico, cuestiones asociadas a otras, a cuestiones éticas, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a hacer es, esto es como, podríamos decir, como saborear una sopa. La sopa, están todos los ingredientes mezclados, pero un buen catador, ¿sí? Un buen catador de sopas, o un buen, podríamos decir, catador de comidas, eh, puede hacer atención. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Puede encontrar sabores y saber los ingredientes que tiene. Entonces puede detectar que tiene zanahoria o que tiene cebollas o que tiene quizás algún componente proteico como algún pedacito de carne. Es decir, uno puede hacer atención a los diferentes sabores y de esa forma poder ir discriminando qué tiene. Es decir, incluso un buen chef, cuando saborea una comida, puede desglosar los diferentes elementos o los diferentes componentes, los diferentes ingredientes que la comida tuvo. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo con Heráclito y lo que vamos a hacer con la filosofía en general. Esto mismo lo vamos a aplicar a Platón, de hecho. Es decir, en este caso, ahora vamos a ir al componente teológico, al ingrediente teológico en Heráclito. Hasta ahora vinimos viendo a Heráclito como en general, vimos algunas cuestiones de Heráclito asociadas a lo político, vimos la cuestión del método de Heráclito y ahora lo que vamos a ver es el ámbito teológico, ¿sí? Es decir, cómo aparece de alguna manera una teología en Heráclito. Eh, Así que nos vamos a ir como metiendo un poquito en esa corriente, en esa idea. Así que bueno, bienvenidos a los que se han sumado. Bienvenida, bueno, María Magdalena, ya la habíamos mencionado, Gustavo, Gise, bienvenidos. Entonces, lo que nos vamos a meter ahora, básicamente es en eso. Y utilicé esa metáfora porque quiero que esa metáfora permanezca de alguna u otra manera dentro de, hola Adri, ¿cómo estás? Buena. Dentro de, que permanezca esa metáfora de alguna forma dentro de lo que nosotros vamos a ir haciendo y vamos a ir compartiendo. Es decir, si nosotros, ustedes ya están familiarizados con el fragmento uno, ¿no? Fragmento uno que dice básicamente, aunque este logos existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. Bueno, acá vamos a ir desglosando esta frasecita. ¿Mm? Eh, Porque primeramente lo que quiero que ustedes detecten es el tono profético. Y ya cuando les digo tono profético, es indisociable del ámbito teológico. ¿Mm? Para Adri, que se acaba de sumar, nos vamos a meter con la teología en Heráclito. Entonces, por eso vamos a ir viendo muchos de los fragmentos que nosotros ya vimos, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer foco específicamente en la parte teológica en Heráclito. Específicamente eso. Entonces, fragmento uno ya dijimos, aunque este logos existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. Y acá vamos a frenar, porque acá hay tres piezas. Por un lado está esta idea de este logos, ¿sí? Este logos, ahí tenemos lo que se llama deíctico. ¿Qué es un deíctico? Se los escribo acá. Deíctico. Deíctico. Un deíctico es un elemento que señala, es decir, es un pronombre, en este caso es el pronombre este, es un pronombre relativo, este, ese, aquel, y este, ese, aquel
es un pronombre particular porque esos pronombres lo que van a marcar es distancia. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, este está mucho más cerca que este y mucho más eh, lejos que aquel. Es decir, cuando yo te digo aquel, ¿sí? Aquel muchacho que va allá, ese muchacho está muy lejos. Pero si yo te digo ese muchacho, está a una distancia media. Y si yo te digo este muchacho, ese muchacho está muy cerca. Bueno, cuando dice este logos, no está diciendo aquel logos, no es algo lejano, es algo cercano. ¿Sí? Por eso lo que está marcando acá es una especie de paradoja, porque al decir este logo se está marcando la idea de que hay cierto grado de cercanía, pero también cierto grado de trascendencia. Es decir, parece apuntar al discurso que por un lado está por enunciar, sí, por un lado, pero enseguida de alguna manera lo desborda con esa idea de existe siempre. Este logo es tan cercano, que está muy a mano, que lo puede ver cualquiera porque es este, no es aquel que nadie lo ve, no es ese que algunos ven, es este, que todo el mundo puede ver, dice básicamente existe siempre, y al mismo tiempo dice que muchos lo escuchan, pero es como si no lo escucharan. ¿Sí? Y al decir, por otro lado, este discurso, lo está disociando de él. No está hablando de mi discurso. Dice este discurso que existe siempre. No está hablando del discurso de Heráclito. Entonces, está de alguna forma ese discurso permanente en, hola Ana, ¿cómo estás? Permanente y resonando, ¿no? Eso es el primer componente, que es esta idea de este logos existe siempre. Pero hay un segundo componente que también nos va a marcar algunas cuestiones, y ahí hace como referencia a una cuestión más física, ¿sí? Porque dice que las personas, dice, son incapaces de comprenderlo. Es decir, no es una sordera física, no dice son incapaces de escucharlo, no dice son incapaces de oírlo, dice son incapaces de comprenderlo. Lo escuchan, pero no lo comprenden. Es como, por así decirlo, una especie de sordera intelectual. Oyen fonemas, oyen, pero no logran comprender el logos. Hay algo en ellos que les impide comprender. Hay una idea, miren qué parecida que es esta idea. Esperen que la busco un momento. Eh, Porque se los quiero mostrar. Eh, Acá está, a ver. Fíjense esta idea. Se las voy a traer directamente. Fíjense qué familiaridad hay entre este concepto, entre el fragmento uno y lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 15. Fíjense esto. Recuerden que estamos en esta sección que nosotros denominamos de alguna manera como una cuestión más teológica, ¿no? Dice 13:15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha hecho indispuesto a recibir, y con los oídos han oído sin responder, y han cerrado los ojos para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni capten, fíjense esta idea, ¿no? Ni capten el sentido de ello con el corazón. Bueno, esta idea de captar el sentido de ello con el corazón es lo mismo que está diciendo acá Heráclito, incapaces de comprenderlo. Incapaces de comprenderlo. O sea, la comprensión
en este caso, tiene que ver con una cuestión de una captación, un capto de sentido, ¿sí? Un capto de sentido. ¿Mm? El punto 3, aunque dice, todo sucede conforme al logos, a este logos, es decir, al logos de Heráclito, ¿qué está diciendo con esto? O sea, nos está diciendo que la realidad entera, toda la realidad, está en clave de logos. Toda la realidad está en clave de logos. ¿Mm? Es decir, y la falla no está básicamente en el mundo, sino que está en nuestra captación de la realidad. Ahora, no sé si ustedes notan el movimiento, es decir, Heráclito no se está presentando como un autor privado, como alguien que opina. O sea, se está colocando básicamente como una especie de heraldo, ¿sí? De, de algo que de alguna forma lo precede y lo excede también. Por eso el fragmento 50 lo va a decir incluso hasta con mucho más dureza, porque dice, no, no escuchándome a mí, dice, sino al logos. He sabido convenir que todas las cosas son una. Es decir, no hay que escucharlo a él. Él dice, lo dice claro, no, no tienen que escucharme a mí. Y ese no escucharme a mí es clave, ¿no? Porque es, en este sentido, no, no está diciendo síganme a mí. ¿Mm? El profeta del Logos, es decir, Heráclito como profeta del Logos que se posiciona. Y fíjense que en todas las clases vamos a estar jugando todo el tiempo con terminología que podríamos denominar teológica, justamente como para darle ese toque, ese sentido, ¿no? O sea, Heráclito se posiciona como profeta del Logos, dice, no me escuchen a mí, escuchen al Logos. Es como aquel, como el abogado que dice, no me escuchen a mí, escuchen la ley. Es como el pastor que dice, no me escuchen a mí, escuchen lo que dice la escritura. No me escuchen a Dios, no me escuchen a mí, escuchen a Dios. O sea, acá Heráclito está usando esa misma estructura, ¿no? No me escuchen a mí, ¿sí? Sino escuchen al Logos. Es decir, acá lo que hay es lo que podríamos denominar un desplazamiento teológico. ¿Sí? Un desplazamiento teológico. Es decir, la autoridad no va a ser en este caso el individuo. Es una autoridad que existe siempre, que siempre está ahí, de alguna manera. Eh, y acá otro fragmento que nosotros ya hemos visto y que está muy asociado a este carácter de oracular, eh, que es el fragmento 93, ¿no? El Señor que está en Delfos ni dice ni oculta, sino que da signos. Este fragmento acá, básicamente, que no, no es un fragmento caprichoso, ¿no? Es decir, el oráculo, ¿quién es el oráculo? Apolo, es decir, no clausura el sentido, es decir, eh, no dice, no retira, no oculta, pero indica, da señales. Eh, Heráclito hace como una especie de eh, un recalcar esa economía del sentido, ¿no? Donde nos habla de modo que nos fuerce a una inteligencia activa. Por eso, esto de la cuestión de la oscuridad que tiene Heráclito, ¿no? Porque aunque muchos se la reprochan, que obviamente no es un hermetismo vacío, es justamente una exigencia que podríamos denominar exigencia hermética. Es decir, si Apolo oraculiza, Heráclito eh, hace eh, logocurizar, podríamos utilizar el término, ¿sí? Logo oraculizar, por decirlo de alguna forma, porque hace de logos, que hace que el logo se convierta en un oráculo, ¿no? ¿Por qué? Porque él pone en palabras la estructura que manda sobre las cosas y nos termina obligando a leer,
¿sí? La realidad de cierta manera. Y fíjense qué imagen esta, ¿no? Que va a mencionar Heráclito en el fragmento 92. Otra vez con lenguaje muy, muy oracular y muy profético. La Sibila, la Sibila era la bruja, la divina, la vidente. La Sibila dice, con boca delirante, sin reír ni adornarse, pronuncias cosas de 1000 años. Vamos a ver cómo lo vierte Cordero, porque estoy utilizando la traducción de Jäger. Fragmento 92. La Sibila con boca delirante. Miren qué interesante esto, ¿no? La palabra griega para delirante, mainómeno, semaino es señalar, semaino es señalar, pero delirante es maino. Dice, pronuncia dichos tristes, desalineados, sin perfume, con una voz que viene desde hace 1000 años a causa del dios. Fíjense, ¿no? El carácter otra vez de tinte oracular, ¿no? Porque, de hecho, incluso la palabra verdadera en Heráclito no intenta, es decir, esta palabra que trata de transmitir Heráclito todo el tiempo no es halagadora. Fíjense que dice esto con boca delirante, sin reír ni adornarse, es decir, las palabras que usa Heráclito no son palabras diplomáticas. Las palabras que usa Heráclito no intentan, eh, podríamos decir, quitarles quitarles precio, quitarles valor o suavizarlas. Ahí está. Heráclito no busca suavizar sus palabras. ¿Sí? Por eso dice acá, sin reír ni adornarse, o agrega Cordero, pronuncia dichos tristes, desalineados, sin perfume. Es decir, Heráclito habla como le sale. Heráclito trata de transmitir como le sale lo que ve del logos, es decir, él como alguien que se homologa al logos, intenta reproducir el logos y se da cuenta de que ese reproducir puede parecer para el que escucha delirante, triste, desalineado y sin perfume, es decir, no hay diplomacia en lo que dice Heráclito, habla tal como se presenta. Acá vamos a encontrar incluso, esto un poco me hace acordar, ¿no? A esta idea que va a aparecer en la filosofía más clásica, especialmente en Platón, un poco en gran medida también Platón, bueno, Sócrates por boca de Platón también, Aristóteles, Diógenes de Sinope, que es la noción de parresía. Parresía, se las escribo acá. Es uno de los temas fundamentales para Foucault, la parresía. Le va a dedicar todo un curso del Collège de France, en el gobierno decide de los otros, a esta noción. Parresía. Parresía significa hablar sin tapujos, hablar franco, significa eh, hablar sin rodeos. Es un decir la verdad sin rodeos, sin adornos, sin adornos. Eh, es la verdad que necesita escuchar el paciente cuando se le dice que tiene una enfermedad terminal. Eso es parresía. Es la verdad que necesita escuchar el paciente, por ejemplo, de un psicólogo, de un psiquiatra, cuando el psiquiatra puede, o el psicólogo, eh, lo confronta con su verdad. Cuando lo confronta, ¿no? Ahí está la parresía. Es el decir sin tapujos. Es el decir para que te des cuenta de algo que vos ya sabés, pero que no querés ver,
y que necesariamente estás obligado a mirar. Eso es parresía. Bueno, esa parresía lo vierte Heráclito de esta manera, ¿no? Delirante, pueden ser dichos tristes, es decir, estos dichos no son dichos necesariamente felices. No trata de hacerte sentir bien, Heráclito, con lo que va a decir. No busca hacer que te sientas cómodo. La filosofía no busca que te sientas cómodo. El filósofo es un parresiasta. El filósofo es alguien que habla sin tapujos, que no quiere que te sientas bien necesariamente. No es su propósito hacerte sentir contento, no. Puede pronunciar dichos tristes. Puede que lo que te diga no te guste. Puede que lo que te diga parezca desalineado. Puede que lo que te diga parezca, como dice acá, eh, amiurista, es decir, sin perfume. Es decir, puede ser que no huela bien lo que te estoy diciendo. El filósofo hace eso, es un crítico. Y dicho por Heráclito, es decir, Heráclito no es un pensador cómodo. Heráclito es un jodido, ya lo vimos. Es un jodido y sigue siendo un jodido hasta el día de hoy, y me encanta que sea un jodido, porque Heráclito de alguna forma marca la cancha en gran medida de la filosofía. Marca la cancha de la confrontación en la filosofía. Marca la cancha de el filósofo que no le quiere chupar las medias a nadie y que está dispuesto a enfrentarse al poder, como pasó cuando Heráclito, mientras estaba jugando a los dados con los niños, lo vienen a buscar para que participe en la asamblea y le dice, prefiero estar acá jugando con los pibes a los dados que estar participando en la ciudad con ustedes. Eso es el filósofo, es un parresiasta, es alguien que habla sin eh, buscar, como esto, a ver, Plotino lo dice bien, sin cuidar de su estilo. No está pendiente de si lo que va a decir queda lindo. Esto no significa que andemos por la vida hiriendo gente, ¿no? No confundamos una cosa con la otra. La filosofía no confronta en términos individuales o de falacia ad hominem. No se vuelca con la identidad del individuo. La filosofía se vuelca contra los modos de razonar de un individuo y contra los modos y las fundamentaciones que un individuo tiene. ¿Mm? Bien, vamos a esta otra cuestión. Eh, lo común versus lo propio y la noción de vigilia y sueño. ¿Hasta acá vamos bien? Estoy como tratando de empezar a integrar todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Eh, Heráclito, como ustedes ven, estamos armando el rompecabezas y lo que tiene esto que tiene Heráclito, que es maravilloso, que si bien uno puede hacer un primer esbozo del rompecabezas, uno se empieza a dar cuenta que hay múltiples rompecabezas que uno puede armar. Son rompecabezas que podríamos denominar temáticos, que es lo que hace un poco, en gran medida también, eh, Engersland cuando estructura los temas que van a aparecer en Heráclito. Entonces, acá vamos con la cuestión de común y propio, otro texto, otro pasaje que nosotros ya habíamos mencionado en el fragmento B2, que continúa del fragmento B1. Recuerden que el fragmento B1 es este logos existe siempre, etcétera, etcétera, y acá el fragmento B2 dice, aún siendo común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia, una inteligencia particular, propia, idian phronesis. No sé si ustedes notan en este pasaje la teología de fondo. Aún siendo común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia, una inteligencia particular. Porque lo común no es un acuerdo humano, no es una convención. ¿Mm?
es el orden de la realidad. Eso es lo común. Pero dice, la mayoría vive en el orden de lo idion, en el orden de lo propio. Es decir, en su mundo privado, como dormidos. ¿Mm? Entonces, Heráclito va a repetir la imagen. Va a decir que el dormido sueña su mundo, ¿sí? Y que el despierto comparte un mundo. Por eso, por ejemplo, el fragmento B89 va a decir, para los despiertos hay un mundo único y común. Cada uno de los dormidos se vuelve hacia el suyo propio, hacia el suyo particular. ¿Por qué? Porque justamente la conversión heraclítea, ¿sí?, es salir del sueño de lo propio hacia la vigilia de lo común. Y eso tiene una intensidad religiosa, aunque no sea mitológica. Tiene una intensidad religiosa. ¿Por qué? Eh, Notemos que hay tres secuencias en principio, ¿no? Hay como tres puntos. En principio, cuando dice que el logos es eterno y normativo, punto número uno, ¿no? Es decir, no es tu logo, no es mi logos, no es nuestro, sino que lo descubrimos. Y acá el tema de descubrir algo, lo que se descubre, eh, es algo que ya está. Uno no descubre algo, no es lo mismo que inventar algo. Uno inventa, y cuando dice invento, quiere decir que antes de la invención no existía. Pero cuando yo digo descubro, eso ya existía antes. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, Newton descubre la ley de gravedad existía antes de Newton. Él la descubre. Y esto de descubrir tiene que ver un poco con la idea de Heráclito de que la naturaleza tiende a ocultarse. Es decir, descubrimos aquello que está oculto. Cuando Heráclito dice que lo descubrimos, o que hay un descubrimiento, o que vamos a descubrir algo que está ahí, es porque ese logos está ahí oculto y uno lo logra ver de alguna manera. Pero claro, eh, también es cierto que Heráclito plantea de alguna manera un diagnóstico, como ya sabemos, que es un diagnóstico de un parresiasta, el diagnóstico de alguien que es capaz de hablar la verdad, pese a quien le pese. Cuando dice, por ejemplo, les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos como cuanto hacen dormidos. O sea, eh, de la misma forma que una persona, cuando está dormido, eh, por ejemplo, ayer viajaba en tren y cuando volvía había un muchacho que estaba pero completamente dormido enfrente mío, completamente dormido. Ya habíamos llegado, la gente se había bajado y un señor me hace señas y me dice despertalo. Y yo lo empujaba y el tipo no se despertaba. Él estaba en su mundo propio. Mientras que todos nosotros estábamos en lo común bajando, él estaba en su propio mundo. Y en ese propio mundo eh, le pasaba completamente inadvertido lo que hacían los despiertos. Le pasaba inadvertido que habíamos llegado, le pasó inadvertido la alarma, le pasó inadvertido la gallega diciendo hemos llegado a la estación Lemos. Le pasó inadvertido. Y le pasó inadvertido que yo los amarré. Está bien, no, los amarré despacito, ¿no? Me da miedo despertarlo, no sé. Pero digo, lo toco y digo, che, no se despierta. ¿Por qué? Y bueno, porque le pasó inadvertido. Su mundo exterior, el mundo común, no formaba parte de su mundo propio. Entonces, por eso dice, para los despiertos hay un mundo común y único. Cada uno de los dormidos se vuelve hacia su mundo particular, hacia el suyo. Bueno, y acá está la cuestión de la conversión heraclítea. Y cuando digo conversión, lo digo en todo el sentido teológico del término. Una palabra, la palabra conversión va a aparecer tres veces, va a aparecer sí, tres veces con diferentes términos en la alegoría de la caverna. La idea de conversión.
La filosofía es una conversión. Es una conversión. Nos convertimos a la filosofía de la misma forma que los religiosos dicen se convirtió al catolicismo, se convirtió al judaísmo. Los filósofos nos convertimos a la filosofía. Y acá la conversión heraclitia es salir del sueño, de lo propio, hacia la vigilia común. Pero esto de lo propio y lo común también tiene sentido no solamente teológico, sino también político, porque lo común tiene que ver con la ciudad. Lo propio son los intereses particulares. Pero lo cierto es que en una ciudad hay que coordinar los intereses comunes con los intereses propios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el liberalismo clásico, vamos a ver que el liberalismo clásico tiende al individualismo, tiende a lo propio. Mientras que, por ejemplo, el comunismo tiende a lo común, obviamente, tiende a lo social. Entonces, el punto está en que si queremos verlo de cierta manera, hay que poder coordinar lo común y lo privado y lo público, lo propio y lo comunitario. Y eso también tiene que pasar la ciudad, porque si no coordino, si no homologo lo común y lo propio, si solamente me centro en lo común o solamente me centro en lo propio, lo más probable es que esa ciudad no pueda prosperar. La clave está en la armonía de esas tensiones opuestas, diría Heráclito. La armonía está en el hecho de que esas tensiones que están en oposición, esa lucha, esa guerra entre lo común y lo propio, se mantenga en cierta tensionalidad dialéctica que permita de alguna forma la emergencia de nuevas posibilidades. ¿Mm? Bien. Eh, pero acá estamos en esta cuestión de la conversión, ¿sí? Conversión en el sentido más teológico del término. Eh, Vamos a otra cuestión. El estilo es parte del contenido. Esta idea de ni dice ni oculta, que va a aparecer en Heráclito cuando habla de el oráculo de Delfos, del señor que está en Delfos, que no dice ni oculta, más allá de que parezca ser una regla retórica, lo que nos está diciendo es que el lector tiene que aprender a descifrar. Es decir, hay una especie de oscuridad pedagógica y una oscuridad al mismo tiempo teológica. Y por último, la noción de novedad. ¿Por qué? Por primera vez en prosa filosófica, lo divino aparece como ley común y no como con forma antropomórfica. Es decir, eh, por ejemplo, vamos al fragmento 114. Dice, todas las leyes humanas se nutren de una sola, la divina. Por primera vez, decíamos recién, eh, la ley divina o la ley universal o la ley común se aparta de alguna forma de esa noción antropomórfica de un Dios que te envía las tablas de la ley, que impone una regla, una norma. No, acá dice, todas las leyes humanas se nutren de una sola, que es la ley divina. Ojo, no está cambiando de temas. Lo que está haciendo de alguna forma es extendiendo el logos a la polis. Nos está diciendo que la polis debe seguir ciertas normas que son comunes, ciertas leyes que son naturales o ciertas leyes que son comunes, que son la ley del logos, que son la ley de este logos, ese logos del que viene hablando Heráclito desde el fragmento B1. ¿Mm? Y cierro, de alguna forma, con una relectura del fragmento 1 para que lo pongamos todo junto, ¿no? Dice, aunque este logos existe siempre, fíjense, no empieza, defino logos así. No, dice, sino ese logos está ahí desde siempre.
Dice, los hombres se vuelven incapaces de comprenderla tanto cuanto antes de oírlo, como una vez que lo han oído, y ahí, fíjense cómo se distancia oír de entender, no es lo mismo oír que entender. Ustedes me pueden estar oyendo, pero no me están entendiendo una goma, ¿sí? Eso es lo que dice Heráclito. Ustedes me oyen, pero no entienden un pomo. Y yo creo que hay que distanciar también entender de comprender. Y esta es una conversación que una vez tuve con Santino, mi hijo. Una vez le pregunté, Santi, ¿sabes la diferencia? Venimos caminando de la escuela. ¿Sabes la diferencia entre entender y comprender? Y se puso a pensar y me respondió. Y yo me sorprendí como me respondió. Porque me dijo, entender es con esto y comprender es con esto. Dije, listo, che, debe ser una cuestión de genes. Pero me pareció impresionante cómo lo comprendió él. O sea, la comprensión es una cuestión de corazón, es una cuestión de pasos, es una cuestión donde uno involucra parte de sí en la comprensión. Ustedes pueden estar entendiendo a una persona, pero no la logran comprender. Ustedes pueden entender lo que le pasa a alguien, pero no pueden comprenderlo, porque la comprensión implica un involucramiento afectivo con el otro. La comprensión implica un involucramiento afectivo. Eh, pues aun cuando todo acontece conforme a este logos, parecen no tener experiencia de él, eh, teniendo experiencia, sin embargo, de palabra y obra tales como las que yo expongo, y aquí entra también el heraldo, ¿no? No trae su verdad, lo que trae son signos. El resto de los hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despierto, de la misma manera que les pasa inadvertido cuanto hacen mientras duermen, y vuelve la vigilia sueño, ¿no? Esta teología práctica del conocimiento. Bueno, en todo esto se está inaugurando de alguna forma lo que podríamos denominar la teología heraclítea del logos, es decir, esta proclamación oracular de una verdad común y eterna, dicho en estilo que significa eh, sin clausurar, y que de alguna forma no exige pasar de la propiedad a lo común, o mejor dicho, nos exige pasar de la propiedad a lo común, del sueño a la vigilia, implica esta noción de conversión, eh, con lo cual vamos a ver ahora que esa verdad eterna, que se nombra como ley divina, que mide a dioses, que mide a hombres, que mide a astros, y vamos a ver cómo se va a reflejar esto en diferentes otros fragmentos. Eh, bien, hasta acá alguna pregunta que quieran agregar o algo que me quieran compartir, si no avanzo. Diego, yo te Sí, quería hacer no sé, se me ocurrió que esto también de plantear un hombre que no va a poder entender tiene que ver sí. con que si pudiéramos entender y aprender ese logo totalmente, seríamos dioses. Hay algo que para nosotros es inaccesible, que es lo que marca también esa superioridad en el conocimiento, en el saber, en el comprender. Por eso ¿no será que esto es así? ¿O que lo Bueno, plantea pa- Heráclito así? para, para Heráclito no, porque él se posiciona como alguien que comprende el logos y no se cree Dios, se cree sabio. O sea, la diferencia va a estar en que el sabio es aquel que conoce una cosa. ¿Mm? Eh, y en este caso lo comprende Heráclito de esa manera. Él no considera que él es Dios por comprender el logos. ¿Mm? Eh, Adri dice, la oscuridad de Heráclito es su luz, sí, tal cual, tal cual. Ayuda a ver todo lo que es posible de ver en la oscuridad, que es mucho más amplio a lo que se puede ver cuando pretenden mostrarnos un solo camino. Sí, en gran medida es así, porque
La clave de la comprensión de Heráclito está en esto que decíamos, ¿no? Su oscuridad es la clave para entender a Heráclito. Es tremenda esa idea, ¿no? O sea, su luz y su oscuridad me parece que lo resume muy bien. Así que buenísimo, Adri, por el comentario. Creo que resume perfectamente la noción que estamos viendo. Eh, bien. Vamos a meternos un poquito más con algunas de las ideas que nosotros ya vimos. Es como que lo que vamos a ir haciendo es como un paseo un poco en espiral, eh, porque una espiral vuelve a los mismos lugares, pero pasa en un nivel superior. Es decir, vamos a retomar esos mismos fragmentos, pero los vamos a profundizar. Es decir, eh, si nosotros nos metemos con las imágenes teológicas, que fíjense este fragmento, ¿no? Vamos a poner dos fragmentos en relación. Eh, y quiero que nos detengamos un momento con la idea de despertar, ¿no? Porque acá hay otra clave teológica. Eh, Despertar no va a significar para Heráclito simplemente comprender o entender una idea, es cambiar de mundo. Ahí implica una transformación. Por eso hacemos tanto hincapié en la noción de conversión. Es decir, pasar de lo idion a lo oxyunon, es decir, de lo propio a lo común. Eh, si lo traemos desde el lenguaje religioso, va a implicar esta noción de conversión, de transformación. Es decir, salir de una cueva de lo privado, de una caverna privada de opiniones, de hábitos, de afectos cerrados, hacia un orden que precede y excede a cada uno. Por eso, en términos heraclíteos, es un paisaje, ¿sí? Es un rito de paso que va de hablar meramente como humano a la escucha, y fíjense la importancia que tiene en Heráclito la noción de escuchar, y esto no me parece un dato menor, porque Heráclito está rompiendo con algo que Aristóteles va a decir en la metafísica. Fíjense esto que dice la metafísica, ¿no? Metafísica de Aristóteles. En el, en el libro, en el libro cuarto de la metafísica, el capítulo 1, perdón, el libro primero de la metafísica, dice, todos los hombres por naturaleza desean saber. La palabra saber acá, ¿sí? Es eidon, 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 eidon. Dice, todos los hombres por naturaleza, catafiusin, por naturaleza, desean saber. La palabra desean es interesante también porque en este caso desean es horexis, que significa hambre, ¿no? Tener hambre. Tienen hambre de saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Es decir, nuestro saber se evidencia en el hecho de que nos gustan las sensaciones que percibimos, la vista, el olfato, el gusto, los oídos. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Es decir, nuestro deseo de saber para la tradición griega
se evidencia fundamentalmente en el hecho de que le damos mucha prioridad al sentido de la vista. Tanto es ahí, así que la palabra saber, que es eidon, de aquí viene la palabra idea, y esta palabra que viene de esta raíz id, ¿sí? La raíz id, acá, así, id, eh, es la raíz indoeuropea de la noción de visión. De aquí, por ejemplo, que nosotros decimos video, ¿sí? En latín, video es ver, por ejemplo, Montevideo significa veo el monte. La raíz vid, que pierde la B corta, en indoeuropeos pierde la digama, queda id, de ahí la palabra ídolo. Bueno, de toda esa idea, de todas esas nociones, va a venir la palabra eidon, que significa saber. Es decir, la palabra saber implica un saber que es de tinte visual. Por eso, por ejemplo, para Platón, el saber era algo que uno veía con los ojos de la mente. Pero Heráclito, fíjense que no está haciendo, o sea, está produciendo una conversión filosófica porque está sacando a los griegos de lo que era natural para ellos con respecto al saber que tenía que ver con la visión y los está haciendo cambiar de sentido representativo, de sistema de representación. Pasa del visual al auditivo y te dice, la verdad no es aquello que vos ves con la mente, Eidon, sino la verdad es aquello que vos escuchás, porque es logos, es discurso. ¿Mm? En términos teológicos, esto es tremendo, porque en el siglo V, que es el siglo de Heráclito, finales del sexto, principios del quinto, se están escribiendo, entre otras cosas, el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros de la Biblia. Y no sé si ustedes prestaron atención, pero los judíos ortodoxos tienen unos cilindritos en las puertas de sus casas. Si ustedes van por ahí en Argentina, en el barrio de Once, lo van a ver, ¿no? En las puertas de las casas van a ver que tienen unos cilindritos pegados, que ellos cuando entran tocan ahí y pasan. Pero también cuando son rabinos o cuando son muy ortodoxos, van a tener unas cajitas acá en la frente y van a tener en el brazo una cuerdita con unas cajitas también. Bueno, lo interesante no es la forma de todo esto. Eso se denomina mesusá. La mesusá, con Z, ¿no? Mesusá, eh, o filacterias también en griego, se le llama filacterias. eh, Esas filacterias adentro tienen una porción de las escrituras que se denomina la Shema. La Shema es la frase con la que empiezan muchos pasajes de la ley mosaica, porque empieza diciendo, oye, oh Israel, la Shema. Y es interesante el hecho de que el judío, o mejor dicho, el hebreo o la tradición judía en general, da mucho privilegio al sentido del oído y no al sentido de la vista. Por eso, por ejemplo, no debes tener ídolos, no debes hacer representación alguna, sea del cielo o de la tierra. Es decir, para los judíos, los ídolos es aquello que uno tenía enfrente y veía. Entonces ellos no tenían que hacer representaciones de Dios alguno, estaba prohibido.
De hecho, si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando se les ocurre a Aarón hacer junto con algunos de la casa de los levitas el becerro de oro, y baja Moisés y los manda a liquidar a todos los que participaron de eso, menos a su hermano, a quién me hace acordar, ¿no? Eh, digo, Moisés, Aarón, bueno, ahí va un guiño. Eh, Gonzalo se ríe. Bueno, el punto está en que, si vamos al caso, eh, él dice, no se merecen la palabra que yo les traigo, no, no se merecen las tablas de la ley, esto que Dios ha dicho, eh, justamente porque habían hecho un ídolo, habían intentado hacer una representación visual de Dios. Entonces, en ese sentido, la vista para el hebreo era una noción secundaria en el acto de saber, porque el saber, la sabiduría, fíjense esto, ¿no? Fíjense, Proverbio capítulo 1, versículo 6, 5 y 6. El sabio escucha, fíjense, el sabio escucha y absorbe más instrucción. Y después dice, para entender el proverbio y el dicho difícil de entender, la palabra de los sabios y sus enigmas. Es decir, el, la sabiduría está en el escuchar para la tradición hebrea. Por eso Heráclito viene de una tradición oriental. Cuando digo tradición hebrea, me refiero a una tradición oriental en general, ¿no? Y no me refiero con oriental, extremo oriental, oriental relativo, un oriental, es decir, oriental para quien está, para los de España, los orientales serían los griegos, como para nosotros los orientales serían los uruguayos, digamos, República Oriental del Uruguay, claro, con respecto al Río de la Plata. Bueno, son orientales en el sentido de que con respecto a Grecia, Éfeso es Oriente, entonces viene de Oriente esta idea, y del Medio Oriente nos va a llegar a partir de toda la zona de Fenicia en gran medida esta noción de lo oído como aquello que es clave para comprender. El sabio escucha, el sabio escucha. Eh, y acá viene otra idea que nosotros ya habíamos mencionado, ¿no? El señor que está en Delfos ni dice ni oculta, sino que da signos, da señales. Y el fragmento 32, ya me confundí de textos. El fragmento 32 dice, lo sabio, dice, una sola cosa lo sabio, quiere y no quiere ser llamado Zeus. Es decir, existe para Heráclito, una unidad que es trascendente y que de alguna forma ordena todo el conjunto y utiliza eh, el término Zeus como nombre divino, pero por analogía, eh, pero no lo agota en Zeus. Por eso dice quiere y no quiere. Es decir, no quiere agotarlo en la analogía de Zeus, ¿m? Porque no quiere reducirlo a un nombre particular. Es decir, el despertar consiste en alinearse justamente con esto, con lo sabio, y no en capturarlo. Uno lo captura, cuando quiere nombrar algo, uno lo captura eso que nombra. Él no lo quiere capturar, él no quiere reducirlo. ¿No? Por eso podríamos estar hablando de una estructura espiritual, de la noción de despertar también. Eh, Acá también encontramos en Heráclito lo que podríamos decir una ascética. Sí, de alguna forma se me permite en el término, ¿no? Y es una ascética hecha de tres gestos. En principio, escuchar lo común; en segundo sentido, salir de lo privado; y en tercer lugar, ajustar el decir y el hacer. ¿Mm? ¿Por qué? Porque vamos a empezar por lo primero. Dice que hay, por así decirlo, eh, una ascética basada en escuchar lo común. El fragmento B2 dice, mientras este logo
es común, ¿no? Es decir, la referencia como que es objetiva, ¿no? Lo común está ahí, no es tuyo, no es mío, está ahí. Pero también es un ahí disponible, como la naturaleza, ¿no? Uno puede ver un árbol, eh, o piensen en esta metáfora, piensen, imagínense por un momento que están con, con alguien, con un amigo, con su pareja, con un grupo, eh, mirando las estrellas, ¿no? Y mientras miran las estrellas, ustedes pueden estar mirando diferentes objetos celestiales que titilan de alguna manera. Pero ¿qué pasaría si estuvieran con un astrólogo? Cuando ustedes están con un astrólogo mirando las estrellas, ese astrólogo va a ver algo que ustedes no ven, va a ver constelaciones, les va a poder decir, por ejemplo, qué constelaciones están en ese momento surcando a esa hora, y qué puede estar significando de acuerdo, por ejemplo, al signo zodiacal de cada uno. Podemos estar de acuerdo o no con lo que dice, no importa. El punto está en que tiene un saber que el que mira, por así decirlo, simplemente no tiene. Ahora imagínense que ustedes están con un astrónomo. Con un astrónomo, él va a poder detectar cada una de las estrellas y va a poder distinguir, por ejemplo, lo que es una enana blanca, va a poder distinguir lo que es una enana roja, va a poder mostrarles que muchas de esas estrellas que están en este momento brillando ya están muertas y ya no existen más, y que lo que nos llega a nosotros de su brillo son simplemente los destellos lejanos de un punto eh, inescrutable allá lejano en el universo. Es decir, cada persona al mirar lo común va a poder ver algo que está oculto para la mayoría de las personas, porque tiene comprensiones diferentes. Entonces Heráclito dice esto, ¿no? Escuchar lo común. O sea, escuchar lo común es permitir que esto que estamos viendo nos esté hablando, nos diga algo a nosotros. En segundo término, otra de la noción ascético, o del ideal ascético, de las nociones ascéticas en Heráclito, y acá quiero aclarar algo. ¿Entienden a qué me refiero con ascético? Pregunto porque capaz que yo sigo hablando y no estoy clarificando términos. Mientras me voy a buscar algo para tomar. Acá estoy. Bueno, ¿qué entienden por ascético? Como un estilo de vida, Diego. Sí, puede ser un estilo de vida. La ascesis. eh, la palabra ascesis es un término griego, eh, que viene, o sea, la palabra griega es askesis. Askesis significa básicamente ejercicio. ¿Mm? Ejercicio. Es decir, hay que hacer un ejercicio que es un acto consciente, ¿no? Un ejercicio de la escucha común. ¿Mm? Hay que hacer un esfuerzo, un ejercicio. El asceta, ¿qué hace? Hace un esfuerzo en no comer ciertos alimentos. El asceta hace un esfuerzo en levantarse a las 5 de la mañana. El asceta hace un esfuerzo en privarse, no sé, en determinados momentos del año de ciertas prácticas normales y comunes, como puede ser tener relaciones sexuales. ¿Mm? El asceta es aquel que se priva o hace ayunos regularmente, ¿no? El asceta, ¿no? Es alguien que hace un determinado ejercicio y por ende un determinado esfuerzo en algo. Si nosotros mantenemos esa idea,
decimos, escuchar lo común es un ejercicio que hay que hacer. Hay un ejercicio en el escucha común. Es decir, hay que hacer un esfuerzo en tratar de ver qué es lo que el logos nos quiere decir con ciertas manifestaciones de lo real. ¿Qué es esto que aparece ahí, que parece obvio, pero que hay algo más detrás porque a la naturaleza le gusta ocultarse? Y que yo necesito descubrirlo, y para eso tengo que prestar oído, tengo que escuchar, hacer un ejercicio, hacer un esfuerzo en escucharlo. Pero después hay un esfuerzo y una ascesis en el salir de lo privado, porque la tendencia es eh, hacer como hace la mayoría. Dice, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia. La mayoría vive como si su opinión valiera para todos. Inteligencia propia, a eso se refiere. La opinión es una inteligencia propia, es un juicio propio, un juicio privado que me aplica a mí. Fíjense qué tendencia que hay acá en, en la actualidad en fundamentar casi cualquier cuestión en la propia experiencia. A mí me sirvió. Yo conozco un amigo que la pasó bárbaro. El a mí me sirvió. Vos haces una crítica, por ejemplo, no sé, a un determinado libro de autoayuda, y no, pero a mí me vino bárbaro. Y bueno, pero eso no invalida que utilice frases sacadas de contexto, no invalida que sus argumentos sean endebles, no invalida que no haya demostraciones y conclusiones que sean realmente concluyentes, no invalida que utilice, que sea contradictorio. Es decir, hay una constante eh, tendencia a esto, ¿no? La mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia, a la experiencia privada como válida para todo lo universal. La experiencia privada como válida para lo universal. Eh, de hecho, inclusive les diría, esta cuestión de la inteligencia propia, o como lo dice Heráclito, la idea nun, ¿sí? La idea nus, es decir, esa mente que de alguna forma se autoconsume en su pequeño mundo. Fíjense qué crítica que hay en Heráclito al individualismo, pero también, eh, fíjense esto, ¿no? Eh, Gonzo dice, muy empirista. ¿Muy empirista te referís a? No, esto que vos decías, o sea, esa diferencia, o sea, Heráclito marca algo como más que tiene que haber algo más racional y no tan empirista, digamos, que no Claro, basado en la experiencia, porque tu experiencia no quiere decir que sea la misma que la mía, que tiene que haber tal algo cual. por encima de eso, que abarque más, digamos, Sí, sí, tipo sí. buscar una objetividad, digamos, dentro de lo posible. Heráclito quiere que nosotros tengamos una experiencia, pero del logos. ¿Sí? Que haya una experiencia, pero del logos. Pero que esa experiencia no puede estar basado en lo privado, en una experiencia privada. ¿Mm? Hay una tendencia en nuestro mundo a la privatización de la conciencia. Y cuando digo la privatización de la conciencia, es la privatización de la experiencia, no, el a mí me sirvió, y si a mí me sirvió, le tiene que servir al resto, el a mí me hizo bien, el a mí no me gusta, y cosas por el estilo, ¿no? O sea, Tiene que haber un común, digamos. tiene que haber un común, tiene que haber un común. Y ese común tiene que haber fundamento para lo común, ¿no? Heráclito no es un pensador lógico, no es un pensador lineal, es un pensador que tiene como ciertos ribetes que podríamos decir religiosos, oraculares, proféticos. eh,
esto que hace Heráclito, por ejemplo, cuando vienen los viajeros y dice, pasen porque aquí también están los dioses, o sea, hay como una cosa de Heráclito de ser como una especie de heraldo de la verdad. Y la verdad nunca es privada, o sea, esta cosa tan posmoderna de que yo tengo mi verdad y vos tenés tu verdad, no hay verdades propias, no hay verdades privadas. O sea, la gente cree que porque tiene un terreno privado y que le puede poner un cerco a la verdad, ¿no? Y esta es mi verdad. Y mi verdad es que esto es así. Y, y esta cosa del respeto irrestricto a la opinión del otro. Eh, yo respeto personas, no respeto opiniones. Porque si yo respeto la opinión del otro, si yo respeto la opinión, implica que yo tengo que dejar que el otro piense lo que quiera, aun cuando lo que piense puede dañarme. O sea, es un error pensar que es moralmente eh, aceptable, moralmente correcto respetar la opinión del otro. Porque bajo la idea de respetar la opinión del otro, implica que yo no puedo criticar la opinión del otro. Y si no puedo criticar la opinión del otro, tengo que dejar que piense lo que quiera. Es esto como de yo respeto que vos puedas opinar, pero no estoy obligado a respetar tu opinión, digamos. Exactamente. Una cosa es respetar. O sea, vos puedes decir lo que quieras. Vos podés decir lo que quieras. Yo voy a defender tu libertad de expresión. ¿Mm? Esa libertad de expresión puede hacer que vos digas, no sé, cualquier cosa. Ahora, así como vos tenés eh, el derecho a opinar lo que quieras, yo tengo que tener el derecho de opinar sobre tu opinión. Ahora, cuando mi opinión contradice la tuya, el individuo que solamente piensa en lo propio va a decir vos no respetas mi opinión. O sea, el derecho el respeto a la opinión propia, el derecho a la opinión del otro, o sea, plantear la existencia de que se debe respetar la opinión del otro, es una clausura a la crítica. Es decir, cuando alguien te dice tenés que respetar mi opinión, lo que está diciendo es básicamente, es clausuro tu derecho a opinar sobre mi propia opinión. Es o opinás como yo o no hables. Claro, no hay derecho a réplica, digamos. No hay. Entonces, yo no respeto todas las opiniones, porque no todas las opiniones son respetables. Lo que sí son respetables son las personas que emiten las opiniones que no son respetables. ¿Esto qué implica? Que yo estoy clausurando, ¿qué cosa? La falacia ad hominem. Porque yo puedo, no sé, yo puedo decir, mira, Gonzalo, lo que acabas de decir no tiene fundamento, estás equivocado, y vos me decís, no, pero vos respetá mi opinión. Y yo te digo, bueno, te voy a respetar a vos, no voy a respetar tu opinión porque vos de esa forma estás clausurando la posibilidad de crítica sobre tu opinión y estás habilitando solamente a que alguien diga lo que quiera siempre y cuando lo que quiera esté coordinado con lo tuyo. Ahora, en el momento en que yo digo, yo respeto a los individuos, aunque sus opiniones no necesariamente sean respetables, lo que estoy diciendo es que yo voy a criticar sus opiniones, pero no lo voy a criticar a ellos como individuos. Es decir, que tu opinión sea una tontería, no hace que vos seas un tonto. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque generalmente
las personas que dicen respetar o piden respeto por sus opiniones son las primeras en utilizar la falacia dominem para descalificar la opinión del otro. Entonces, acá, o sea, Heráclito es como eh, clave, ¿no? O sea, lo de la mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia, está como hasta para hacerse un tatuaje, ¿no? Acá, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia. En más de una oficina habría que ponerlo ahí abajo, debajo del nombre, viste que parecen los cositos que dicen, no sé, Juan Pérez, ¿no? Abajo, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia. Creo que ¿Mm? es el mayor problema que tenemos hoy en día para mantener una discusión. Muchas veces te tenés que salir de una discusión por esto mismo, porque creo que es algo que no se termina de entender nunca. Tal cual. Exactamente esto que vos decís. Por eso, yo lo estoy planteando como una ascesis, como un ejercicio consciente, como un esfuerzo. El esfuerzo primero de escuchar lo común, de escuchar más allá, de leer entre líneas lo que la naturaleza me dice, de leer las señales. Hemos perdido la capacidad de leer las señales que aparecen en el entorno. Hay algo que, que viene del orden de lo intuitivo, y no me quiero poner místico, ¿no? Eh, pero hay algo, de hecho, antiguamente los sabios miraban el vuelo de los pájaros para predecir ciertas cosas. Y acá no estoy diciendo que entre el vuelo de los pájaros y no sé, la conquista de un rey no haya una relación directa. Pero digo, eran personas que podían ver algo, podían escuchar el logos de alguna manera, escuchar ciertas energías de cierta manera. ¿Mm? Eh, y no me quiero ir a decir algo, una burrada, ¿no? Pero creo que hay algo del orden de lo sincrónico, como dice Jung, en la naturaleza, que hace que haya ciertos elementos que nos permiten notar ciertas cosas. No sé, yo eh, observo ciertas recurrencias, ¿no? Eh, por lo menos me llaman la atención, no sé qué significa, pero por lo menos me llaman la atención. Cuando ciertos números se repiten, cuando ciertas coincidencias se dan que parecen casuales, pero vos decís, qué extraño. Ciertos momentos que vos observás más de una vez, en más de una ocasión, o ciertas intuiciones que vos decís, che, pero cómo, mira vos, pasó esto, después pasó aquello, mira qué coincidencia, ¿no? Coincidencias que parecen extrañas. Digo, si bien no me quiero volver ni místico, ni esotérico, ni nada por el estilo, digo, hemos perdido esa capacidad de escuchar esas sincronicidades. Y para mí esas sincronicidades tienen que ver con el hecho de escuchar el logos. Hay algo más ahí, que todavía ciertas tradiciones tienen esa correlación que nosotros hemos perdido y no sabemos cómo realmente utilizar. Pero sin irnos a ese extremo, sin irnos a ese extremo, primer acto de ascesis o de ejercicio, podríamos decir, espiritual, hasta diría, ¿no? Primer ejercicio espiritual. Escuchar lo común. ¿No? Segundo, salirnos de lo privado. Dejar de vivir como si tuviéramos una inteligencia propia. ¿No? No nos autoconsumamos en nuestra propia inteligencia. Eh, pasaje, fíjense la relación con este pasaje de la Biblia. Denme 2 minutos que lo busco. Eh,
esto relacionado con la inteligencia propia, con esta cuestión de lo privado, ¿no? Eh, Proverbios 18:1. El que se aísla buscará su propio anhelo egoísta y contra toda sabiduría estallará. Es decir, fíjense la relación, ¿no? La mayoría vive como si tuviera una inteligencia propia. El logos es común, hay que escuchar el logos que es común. Y acá el proverbio, sabiduría más oriental, o pensamiento oriental, el que se aísla buscará su propio anhelo egoísta y contra toda sabiduría estallará. Eh, Otra vez, la noción de aislarse, ¿no? El que se aísla es el que tiene, por así decirlo, una inteligencia propia. El individualista, el que piensa que solo va a salir adelante, que no puede. Acá Heráclito lo dice, mira, es lo común. Comunista Heráclito. Es comunista, si lo querés. Si Heráclito tuviera que elegir entre ser, a ver, estoy yendo a un extremo, ¿no? Entre ser liberal individualista y ser comunista marxista, sería comunista marxista. De hecho, esta cuestión de ir a lo común todo el tiempo, ¿no? Obviamente que no se refiere a... Pero bueno, tiene en un sentido epistemológico, va hacia lo común, ¿no? A la cuestión de no aislarse, eh, le- estamos en un mundo griego, es anacrónica quizás la comparación que yo estoy haciendo y la hago más en términos jocosos que otra cosa, ¿no? Pero Heráclito va a esto de lo común todo el tiempo, ¿no? Vamos al tercer ejercicio de ascesis, que es ajustar el decir y el hacer. ¿Por qué? Porque Heráclito eh, insiste en las palabras y las obras todo el tiempo. Es decir, la comprensión no es solo teórica. Fíjense cómo esto aparece en el fragmento, ¿no? Dice, eh, aun cuando todo sucede conforme a este logo, parece no tener experiencia de él, y al resto de los hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despierto de la misma manera que les pasa cuando hacen mientras duermen. Es decir, no es solamente, dice, aun cuando todo sucede conforme a este logo, parece no tener experiencia de él. Es decir, hay una cuestión del orden de oírlo y del decir, pero también de la experiencia y del hacer. ¿Sí? No es solamente oír y punto. Entonces hay como una especie de ascesis en esto de, también hay que despertarse a un reformar la vida conforme al orden común. Entonces también acá hay un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? En este aspecto. Por eso, en este aspecto, la imagen es bien, bien litúrgica y en un sentido bastante amplio, porque introduce, fíjense, la noción de antes y un después, ¿no? El dormido vive en un mundo particular, porque cada cual sueña su propio mundo, ¿sí? El despierto, ¿qué hace? Participa del mundo único y lo que cambia no es el cosmos, cambia el individuo. Dejo de proyectar mi propia película y aprendo a ver el orden que no depende de mí, sino que depende de lo común. ¿Mm? Vamos a hacer algunas conexiones con la polis y la ley. Esto va a ser como una especie de bisagra teológico-política. Si vamos al fragmento 114 de vuelta, dice los que han de hablar en comprensión, eh, que se afiance en lo común, dice los que han de hablar con comprensión. ¿Quiénes son los que hablan con comprensión? Los sabios, los que hablan con comprensión. Que se afiancen en lo común, en el logos que es común, que existe siempre. Que se afiancen en lo común. Como la ciudad en su ley. Todas las leyes humanas se nutren de una sola, la divina. ¿Mm? La teología, fíjense, el sabio, el logos, lo divino,
obviamente no vive en el cielo, ¿no? Acá, de alguna manera, es como que aterriza en una forma de comunidad. Y miren la relación que hace, ¿no? O sea, si nosotros vamos, eh, dice, los que han de hablar con comprensión, dice, los que han de hablar con comprensión. Acá tenemos los individuos, por un lado. Dice, los que han de hablar con comprensión, los que se creen sabios, los que pretenden ser sabios, podríamos poner acá entre paréntesis. Dice, deben afianzarse, deben tomarse de lo común. Dice, ¿cómo qué? Dice, porque, dice, dice, como la ciudad a su ley. Ciudad con respecto a la ley, y la ley con respecto a qué? Con respecto a la ley divina. Divina en este sentido es un sentido amplio. Entonces, el sabio se aferra a lo común. ¿Sí? ¿Lo común dónde está? Dice él. Se aferra a lo común. De la misma forma que la ciudad se aferra a la ley. ¿Y la ley a qué se aferra? La ley divina. Fíjense la correlación, ¿no? Porque si la ley divina, en este caso, logos, el logos que existe siempre, el logos que existe siempre, alimenta la ley de la ciudad, y la ley de la ciudad hace a la ciudad, entonces lo común hace al sabio. Si el sabio se orienta a lo común de la misma forma que la ciudad a la ley y la ley a la ley divina, estamos todos coordinados, todo funciona perfectamente. Por eso decimos que hay una teología acá, ¿no? Es decir, la polis no se rige por eh, la polis no se rige por cualquier ley. La polis se rige por el nomos que de alguna forma participa, una palabra que va a ser clave en Platón, participa por analogía de ese orden común. Esto lo va a decir Platón después, cuando dice que la noción de que la justicia participa de la justicia en el orden de las ideas. Acá vemos la homología. Y después en el estoicismo, que uno tiene, o en el cinismo, el cinismo de Diógenes de Sinope, el sabio es aquel que logra adecuarse a la naturaleza, a vivir conforme a la naturaleza, en homología con la naturaleza. Entonces, así como la polis se rige por el nomos común y de hecho participa de ese orden común, la vigilancia, en este caso, es cívica, es decir, la vigilia, el estar despierto, es algo que tiene que tener el individuo que vive en la ciudad. Fragmento 89, cuando habla de los despiertos, ¿no? Eh, dice, el despierto habita un mundo, el dormido muchos. Acá invierte la analogía, ¿no? Dice, el dormido muchos. O mejor dicho, quizás los dormidos, cada uno tiene su mundo particular, entonces hay muchos mundos. Mientras que los despiertos habitamos un solo mundo, todos nosotros compartimos un solo mundo. Acá otra vez pone en entredicho esta cuestión de que hay muchas opiniones verdaderas. O sea, Heráclito no sería nunca un posmoderno. ¿Sí? No sería nunca un posmoderno. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos pide Heráclito de alguna forma? Sí, no, no, lo que nos está pidiendo básicamente es una práctica del despertar, ¿no? Eh, es básicamente una especie de disciplina de la atención. Por un lado, una cesis o una disciplina de la atención que va a implicar el aprender el ritmo de la tensión, es decir, eh, aprender a comprender, como dice el fragmento 51, cómo lo divergente converge consigo mismo, ¿no? Es decir, el despierto no
aplana los contrarios, los sostiene en armonía. Fíjense cómo, y acá me voy a los dos extremos, izquierdas y derechas, cómo cuando hay extremas derechas o extremas izquierdas, lo que se intenta es la anulación del contrario. Pasa, por ejemplo, en Argentina, o sea, no hay que dejar hablar a los zurdos. Pasó en la época de las izquierdas acérrimas en la Unión Soviética, donde cualquiera que pensara distinto también era quitado del medio. Eso me hace acordar en el debate que tiene Foucault con Chomsky, en un momento él le dice, eh, la izquierda no quería despojarse del poder que lo oprimía, sino que ellos querían tener el poder. El poder, tal cual. Ellos querían tener el poder, tal cual. Entonces, Pero eh, así no son casi las relaciones casi de todos los días. Este, el otro te trata de anular. todo el tiempo, anula tu voz. Por eso hacen los dormidos. Ese Digo, otro, bajando de lo político a lo sí, cotidiano, sí, ¿no? al ámbito cotidiano, ¿no? Sí, sí. Que también es político, o sea, no es que deja de Sí, serlo, sí. es en otro ámbito político, ¿no? En el ámbito de la ética, si se quiere, ¿no? En el ámbito de la ética también te intentan anular. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es anular al otro. Y cuando se intenta anular al otro, lo que está perdiendo de vista, o sea, lo que se intenta imponer es que mi mundo propio se convierta en el común, dicho en palabras heraclíteas. En vez de, loco, adecuémonos al mundo común, como diría a lo común, como diría Heráclito, en vez de cada uno tenga su propia, tire para su propia inteligencia particular, lo que se intenta hacer es, como no quiero hacer el esfuerzo de convertirme a lo común, entonces lo que voy a hacer, como tengo el poder de hacerlo, es imponer mi mundo particular. Pero para unos pocos. Para unos pocos, claramente. Para los que No, puedan, no tan común. no No lo está quiero hacer tan exacto. común. Es un común selectivo. Es un común de barrio privado. Selectivo, claro. ¿Eh? Es muy selectivo, muy selectivo. Entonces, lo que intenta hacer el que tiene esta inteligencia particular es justamente anular los ritmos de la atención. Y acá se trata de aprender el ritmo de la atención. ¿Por qué? Porque la atención, como el arco y la lira, sostienen una armonía. Es decir, no hay arco si no están en tensión. Y no hay música si la guitarra no tiene las clavijas que tiran para diferentes lados. La tensión hacia la música. Una mala tensión hace una cuerda disonante. Entonces hay que aprender los ritmos de la tensionalidad. Cuando en un país se intenta anular la contraria, derecha o izquierda, no me interesa. Cuando se intenta anular la contraria, se está perdiendo la polis, porque la polis, dice Heráclito, es armonía de tensiones opuestas. Claro, eso que lo que te mencionaba recién, que porque Foucault le dice eso a Chomsky en ese sentido, en que no querían buscar lo común, la izquierda, ¿No? sino que ellos querían tener el poder. El poder. Querían ser Claro, solamente ellos, tal cual. querían imponer No, su no mundo querían particular. despojarse para buscar un común, como vos decís, sino tener Tal el poder cual, ellos. tal cual, tal cual. Segunda tesis o segundo ejercicio de la práctica de despertar, reformar el oído. Es decir, dejar de pensar que erudición y comprensión son lo mismo. Acá, fragmento 40. Mucha erudición no enseña comprensión. Obviamente no es anular el dato, es escuchar el logos. ¿Sí? Eh, Gente que todo el tiempo está aprendiendo cosas, aprendiendo cosas, aprendiendo cosas. No termina de leer un libro que ya se compró otro y se está leyendo dos o tres a la vez porque lo que le interesa no es comprender, sino lo que le interesa es conocer muchas cosas. Es el interés por la erudición. La erudición no enseña comprensión, que vos sepas muchas cosas, porque si no, por ejemplo,
en el cuento de Borges, Funes el Memorioso, él sabía un montón. Podía recitar el diccionario de Rerum Natura, de Lucrecio, si mal no recuerdo. Podía recitarlo de memoria, en latín. Se lo había aprendido el día anterior. Pero eso hacía que pueda comprender. Rayman, el famoso personaje de la película, conocidísimo por sus capacidades de cálculo matemático. Sí, pero no tenía comprensión de lo que hacía. La inteligencia artificial, mucha erudición, sin comprensión. Puede saber un montón de cosas, facilita muchísimo las investigaciones. Pero de ahí a que tenga comprensión, ese es otro tema. Es decir, la calculadora te permite saber cuánto gastaste. Lo que la calculadora no puede hacer es saber si es barato o es caro. Eso es comprensión. La comprensión es lo que te permite relacionar un valor con tu situación, con el entorno, y eso no lo tiene la inteligencia artificial porque no tiene ni situación ni entorno. Está fuera de los cánones de espacio-tiempo, diría Kant. Entonces está fuera de las categorías. No hay comprensión, no hay razón, no hay razón. ¿Mm? Y tercer ejercicio, examinarse. Fragmento 101, me he investigado a mí mismo. Toda la teología heraclitea va a pasar por esta interioridad, pero no es una interioridad encerrona, no es una interioridad, es la interioridad del repliegue o del pliegue, dice Deleuze. Y a mí me gusta mucho esta noción de pliegue, porque la interioridad solamente puede darse en el pliegue. Ejercicio simple. Yo acá tengo una hoja, pero si le hago un pliegue, acá tengo la interioridad. O sea, la interioridad no puede darse sin el pliegue. Cuando está así no hay interioridad. No hay interior. ¿Cuándo hay interior? Cuando hay pliegue. Entonces, la reflexión es el pliegue del pensamiento que permite la interioridad. ¿Mm? Y, como decíamos, no para encerrarse, sino para desactivar de alguna forma el idiom que me impide oír lo común. ¿Mm? Bien. Una Esta es una de preguntita. las... Sí, Cuando dale. vimos como los significados de la palabra idiom, que ide era Sí, visión y otro más. Ide puede significar también o representar como la palabra identificar. sí, pero ahí viene de lo propio, Ok. ¿sí? A ver, acá hay dos raíces. Una es la palabra idea, eidon, que viene de la raíz indoeuropea id, pero en este caso la noción de idion como lo propio no tiene la misma raíz, ¿sí? Con lo cual no viene necesariamente de visión, ¿sí? Pero sí tiene que ver con identidad, ¿no? Identidad de idion, ¿sí? Identidad, idiom, es decir, lo propio, e idiota es lo mismo. O sea, la palabra idiota es aquel que se concentra en sus cosas privadas. ¿Mm? El idiotes, que es lo que se denomina, o sea, por ejemplo, el koinón, ¿sí? Fiunón, koinón, etcétera, etcétera, que son nociones de la idea de lo común, son contrarias a la idea del idiotes. El idiotes es aquel que está pensando solamente en sus cosas, ¿sí? En lo propio, que se desentiende de lo público. El idiotes, para el griego, es aquel que se desentiende de lo público. O sea, el inteligente es aquel que se ocupa de lo público. Por eso los griegos pagaban altísimas sumas de dinero para dedicarse a la política. O sea, las personas honorables, las personas que hacían carrera, son aquellas personas que se dedicaban al ámbito público.
tenían alguna participación en el orden de la ciudad. En cambio, el idiotes era el que pensaba en sí mismo, ¿no? El que se aislaba de alguna forma, ¿no? Bien, vamos a hacer hasta acá. eh, Como para no agotarlo, ya hemos trabajado bastante con distintos fragmentos. ¿Se dan cuenta cómo voy ordenando los fragmentos, ¿no? Para que tengan un sentido. Ok. ¿Alguna pregunta? Los quiero escuchar un poquito a ustedes y ya vamos cerrando. A mí me quedó dando vueltas un poco esto que decías de la inteligencia artificial que no comprende. Como que me hacía ruido el poder de un algoritmo, ¿no? Porque en realidad cuando uno Totalmente. interactúa constantemente por cuestiones laborales, lo que terminás, o sea, en algún momento parece como que te disociaste porque estás hablando con alguien que te entiende lo que te estás pidiendo. Es decir, Sí, en ese momento, si vos, alguien ve, cuando uno está trabajando con eso, viene alguien y te dice no te entiende, sí, me entiende mejor que vos. Porque es cierto, digamos, conoce tan bien la personalidad por todo el feedback que tiene de interacción con un algoritmo, una fórmula, sí, sí. que te puede comprender mejor que otra persona. Entonces, qué trampa media Es peligrosa. tramposo. Sí, sí, tal cual. De hecho, está generando varias cuestiones esta cuestión de la inteligencia artificial, porque hay mucha gente que está empezando a incluso a tenerla de confesora, ¿no? Eh, y genera una dependencia de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. es tremendo, o sea, es, y es interesante, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, vos cuando hablas con alguien y no te comprende, vos tenés que hacer un esfuerzo de volver a reexplicar, a volver a explicarte, y el otro tiene que hacer un esfuerzo en esa reexplicación de volver a entenderte. Con la Sí. inteligencia artificial no pasa eso, o sea, vos le decís y vos ya dejás de hacer esfuerzo porque el otro te entiende o te entienda, porque vos sentís que te entendió hasta mejor que vos, pero en realidad no necesariamente. Es decir, hay entendimiento, no hay comprensión, porque no hay empatía. La empatía es la guardiana de la comprensión. Lo que hay es un análisis de datos de uno mismo que ese algoritmo procesa y traza lo que fuese, cómo tendría que Tal cual, responder ante determinadas características o parámetros de tu personalidad o lo que fuese. tal cual, tal cual. Y aparte con Y todo el por ahí feedback que le fuiste interactuando dando. con otra persona, esa persona no tiene la velocidad que tienes y ni siquiera la capacidad de procesamiento para hacer todo ese trabajo cuando está interactuando con vos. Tal cual, tal cual, De, tal cual. de hecho, perdón, de hecho, no sé si usaron DeepSeek, que es la china, que te muestra la cadena de razonamiento que hace cuando Sí. vos interactúas con y te pone, antes de darte una respuesta, te, te hace como un escaneo. Por ejemplo, vos le haces una consulta de algo y te responde, y cuando vos repreguntás o le pedís que vaya más allá, hace una cadena de razonamiento para llegar hasta ahí en la que pone, bueno, parece que es una persona que no se queda con la primera respuesta que se le da y empieza a hacer todo. Es impresionante, impresionante. Ah, Sí, de mirá, hecho ahora esa función la habilitó Grok y Cloud y es impresionante las conclusiones que saca, hasta a veces rastrea información tuya en la red. O sea, si tenés perfil de LinkedIn o si tenés un Instagram, lo que sea, sí, va sí, interactuando y va sacando información para poder responderte ajustándose digamos, a a tu tu perfil. perfil. Exactamente. Mirá vos, De hecho, hace unos días hice la prueba, borré todo el historial, borré toda la memoria de ChatGPT. Supuestamente, es más, expresamente le puse tenía que no dejar rastros de nada. Y cuando volví a hacer un trabajo, en uno de los trabajos que estaba haciendo, hizo referencia a una de las cosas que había borrado. mirá, no borra nada.
No borra nada. No borra nada. Tremendo, Era tremendo. imposible que volviera a hacer referencia a eso porque supuestamente era como si borrara el disco rígido, no, nunca se borra. Solita hizo la referencia. Sí, 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 Es sí, más, sí. cuando después voluntariamente le pregunté por qué había hecho esa asociación con ese resultado, Sí, me dijo que no lo tenía, que lo había inducido. inducido, deducido, Claro. mirá vos. Qué loco, qué loco. Bueno, vamos a hacer hasta acá. Nos estamos viendo el viernes próximo. Eh, bueno, mañana me junto con algunos de ustedes también, con Carlos específicamente, con Gustavo también. Empezamos a las 10 con las clases de psicología de las diosas griegas. Y bueno, nos vemos el lunes con la mayoría. Así que tengan muy buen fin de semana y buena noche para hoy también. Hasta la Hasta próxima. luego a todos. Chao, hasta Chao, Buenas luego. chao. noches. Gracias, buenas Nos noches a vemos. todos.